Hola y bienvenido nuevamente a PBZ en la sección de JoJo Lands, donde exploramos la obra de Hirohiko Araki paso a paso, cada 76 años cuando pasa el cometa Halley por la Tierra. Pero en esta oportunidad, antes de adentrarnos de lleno en la ciudad de Morio, es necesario repasar algunos aspectos clave para poder entender mejor las cosas. Podríamos decir que vamos a retroceder en el tiempo. Para poder apreciar mejor lo que es parte 4, no debemos olvidar algunas cuestiones fundamentales. ¿Dónde se encontraba JoJo en este momento como producto? Bueno, todo empezó con una parte 1 bastante tradicional que copiaba las obras populares de la Jump en esos tiempos, sumando como elemento novedoso que la historia ocurrió en el extranjero y que tristemente apenas logró sobrevivir a la cancelación, ya que no fue muy popular. Después de eso, Araki pasó a una parte 2 pensada como un relleno porque tenía planteado desde el inicio que Dio volviera en parte 3. Y bueno, en un sentido creó algo nuevo y distinto que podríamos denominar como hasta antimeta de lo que era la Shonen Jump en ese momento, que no fue un boom comercial, pero que mantuvo a flote al título, alcanzando un poco más a los lectores. Y finalmente tuvimos la parte 3, que fue diseñada para contar un montón de pequeñas historias autoconclusivas lidiando con los stands, el nuevo concepto que terminó catapultando a la obra a la popularidad absoluta dentro de la revista nipona. Stardust Crusaders fue tan eficiente en su diseño que terminó siendo la parte más popular de la franquicia en Japón hasta la llegada de Evento Aureo muchos años más tarde, pero después de eso no había nada más. Según el mismo Araki, el plan estaba trazado hasta acá y listo, creando una trilogía y terminando ahí nomás con JoJo, a pesar de que finalmente había logrado encontrar el éxito luego de tantos años de esfuerzo. ¿Las razones? Simple, el mangaka sentía que debido a que había creado una cruzada tan grande con un enemigo tan poderoso, no sería interesante simplemente sacarse del culo algo todavía más roto que Dio y hacer la misma cosa. El negarse a caer en la trampa que afecta a la calidad de varios shonen, junto a una necesidad creativa de hacer algo distinto, fueron los catalizadores para terminar ahí JoJo, pero el editor de Araki le suplicó que continuara. Entonces, los bloques fundacionales de la parte 4 nacen de la búsqueda de creatividad por parte del autor para poder hacer algo diferente y no caer en clichés de torneos o crecimientos abruptos de escala de poder ni nada por el estilo. Esencialmente, esta nueva historia simbolizó a un Araki recuperando el control de hacer obras diferentes como lo había intentado en los años anteriores a su debut con JoJo. Es por todo esto que JoJo no Kimi no Bouken parte 4, a mi criterio, en ese sentido es la pieza más influyente del resto de la obra de Araki, porque a diferencia de las primeras 3 historias que se sienten como una trilogía, donde incluso el anime intenta siempre unirlas de dicha manera, a partir de acá se encontró una característica muy fuerte de la estructura de JoJo que permitió encontrar un fuerte balance entre una historia nueva y continuar con el legado de la familia Joestar. Gracias al ingenio de Araki y el potencial creativo de los stands, se logró que JoJo se volviera un terreno para crear historias indefinidamente de manera no lineal, que corren menos peligros de estancarse y ser repetitivas, teniendo algún hilo conductor sutil con lo que vino antes y con lo que seguirá después. Pero entonces, ¿qué onda Diamond is Unbreakable? ¿Es una buena historia? Bueno, es mucho más que eso. En primera medida, El diamante no se rompe es la primera parte de JoJo en ocurrir totalmente en Japón. En esencia, surgió de una cuestión que a Araki le quedó pendiente de Stardust Crusaders: el poder desarrollar una locación en específico de una forma memorable y con mayor profundidad sin demasiado apuro, algo que simplemente por la estructura de Stardust no era posible, dando origen a la ciudad de Morio, indiscutiblemente el escenario más desarrollado de todo JoJo. En lugar de tener un objetivo puntual como derrotar a los Pillarman o llegar a Egipto para nismañar a un vampiro metrosexual, parte 4 se enfocó en aventuras un tanto más unitarias de los personajes explorando locaciones del pueblo, pero también conceptos de stands mucho más experimentales de lo que se había visto hasta ahora. Los poderes acá son mucho más que pego hora, creando situaciones problemáticas y soluciones mucho más ingeniosas y únicas. Por ejemplo, mientras Yotaro en parte 3 para lidiar con un stand de agua simplemente pegaba más duro metiendo hora en la cola al enemigo,
enemigo, Yosuke Higashihata, nuestro nuevo protagonista de la serie, tiene que ingeniárselas un poco más, explorando la capacidad de reconstruir que tiene su stand al atravesar a su madre y quitarle un enemigo de adentro de su cuerpo, todo en un tiempo y forma lo suficientemente precisas como para evitar que su mamá muera. Digamos que es algo bastante más complejo que esto. Esta actitud, un tanto más desenfocada y tranquila, es a los ojos de muchos la mayor fortaleza de la serie, pero también su mayor talón de Aquiles, ya que, según a quien le preguntes, el explorar el pueblo, conociendo simples pero carismáticos personajes, es lo mejor del mundo, mientras que para otros, la falta de urgencia y foco los mata junto a su interés por este título. Conozco gente que la vivió de ambos lados, aman parte 4 y otros que la aborrecen por estas mismas razones. Y se nota que los lectores del momento en Japón también la vivieron así, ya que si uno viera la curva de popularidad de parte 4 semana a semana, se nota que fue sumamente errática gracias al nivel de experimentación de Araki, teniendo capítulos que estuvieron dentro de los menos populares en toda la historia de JoJo en algunas semanas, hasta otros fascículos robándole el primer puesto a varios titanes de la época de la revista durante varias ediciones seguidas, todo según la historia de turno. Increíblemente, por ejemplo, la cacería de ratas de Yotaro fue uno de los capítulos más votados en popularidad de la historia de JoJo. Es una cosa totalmente inesperada, es genial. Y esto es porque variedad y creatividad son las dos cosas que sobran en parte 4. Pasamos de visitar a un chef que no es un enemigo, sino que simplemente cocina con sus stands, a colaborar con un fantasma, a pasar la tarde con un posible alien, y cerramos todo con un broche de oro cazando ratas que pueden materializar cañones de stands. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Porque en definitiva, Diamond is Unbreakable es la manifestación literal de lo que se le canta hacer del orto esa semana a Araki en todo sentido. ¿Querés un alien? Tomá. ¿Querés la mejor persecución en moto de la historia? Toda tuya. ¿Querés a uno de los mejores villanos más memorables? Bueno, tenés a... Kira Yoshikage es una maravilla de villano. En lugar de ser un dio más fuerte, terminó siendo alguien objetivamente más débil, pero con una astucia y habilidades con su Killer Queen que lo hacen letal de una forma totalmente distinta a lo que fue The World. También está el tema que, lejos de ser un tipo que quiere conquistar el mundo o alcanzar el cielo, simplemente es un asesino serial medio loco con una fijación con las manos de las mujeres que no quiere destacar, y eso lo hace fascinante para mí. Araki, a diferencia de partes anteriores, en muchas oportunidades nos pone narrativamente desde la perspectiva de Kira, viendo los aprietos y problemas que enfrenta para que no lo atrapen. Es fascinante cómo incluso por momentos el autor logra que te sientas cómplice de este asesino, en sus pequeñas victorias, zafando del peligro que venga Yotaro y le haga un hora a hora en el ojete. ¿Cómo le haría un buen... ¡La profe! Y eso es lo sólido, el manejo de todos los personajes. Por ejemplo, Yotaro sigue siendo absolutamente roto. Después de todo, es el destructor de Dio. Pero la historia de parte 4 lo utiliza de una forma, a mi criterio, mucho más efectiva como personaje de apoyo y hasta cierto punto mentor del resto del reparto. Funciona muy bien en este nuevo rol secundario que se le asigna, y en lugar de ser un elemento que quita atención al ser tan poderoso, como pasa en muchas otras series, acá es totalmente lo contrario. El ponerte con Kira, o mejor dicho desde su punto de vista sobre los eventos que están pasando, y poner a Yotaro del otro lado, hace que este se vuelva el máximo elemento de tensión de la historia en varias oportunidades. Es narrativamente muy interesante la estrategia de Araki de volver a Yotaro el enemigo a superar o a esquivar, en definitiva. Es muy poco tradicional cómo encaró las cosas, me encanta. Y eso no es todo, el rey, la leyenda, el mejor, Joseph Joestar, también tiene un manejo muy atípico acá que se agradece. A diferencia de otras piezas de ficción donde un personaje con 1.000.000 de años sigue partiendo traseros a no más poder, JoJo acepta la realidad de lo que es envejecer, y a pesar de esto no quita el segundo JoJo de escena, sino que lo mete de otra forma poco tradicional en la historia, como un padre que intenta conectar con su hijo que no sabía que existía hasta hace poco, y un pobre Yosuke que se siente conflictuado con respecto a toda la situación, mientras lentamente el anciano pasa de un estado senil a recuperar la chispa de su vida y esa picardía sin realmente volver a sus días de gloria.
historia. Está mejor que al principio de esta historia, pero no, entre comillas, derrota mágicamente a la vejez. Además, algunas de las escenas más conmovedoras de todo JoJo se encuentran en esta serie. El encuentro entre padre e hijo, potenciado en la animación por la magistral actuación de Unshuo Ishizuka, que logra capturar la delicadeza y debilidad inicial de Joseph y de a poco junto a la historia lo va despertando en lucidez y estilo con su magnífica performance, es algo que merece ser escuchado. De hecho, es muy interesante ver ese despertar de Joseph en lucidez y también ver a Yosuke sacar de a poco esa picardía Joestar en su interior. Pero hablando de la animación, ¿cómo es la adaptación de Studio Davis? La verdad, a mi criterio es la mejor adaptación de las 6 partes iniciales. Por un lado, porque sabe complementar perfectamente la historia original, haciendo que varios de sus talones de Aquiles a los ojos de mucha gente se esfumen. Por ejemplo, agrega pequeñas escenas al inicio que aluden la existencia de Kira en el pueblo y que hay un mal durmiendo que acecha a todos. Te pone en espera de este asesino que acá no se siente que sale tan de la nada. También vemos pequeñas escenas agregadas en el medio que sirven como puentes entre algunas historias conectadas pero que están muy distanciadas entre sí, como ver a Yukako persiguiendo a Koichi por la ciudad, sirviendo como una base para eventos que ocurren después, haciendo un poco más, no sé si la palabra es realista, pero con mayor continuidad en el crecimiento de su relación. No se siente tan repentino el cambio. Estéticamente, el manga, como siempre, evoluciona mucho de estilo entre el inicio y el final. Onda, Yosuke al principio, Yosuke al final. Y en el anime, la mano de la reina que es Terumi Nishi logra crear diseños que no solo son hermosos y memorables, sino que se inspiran de todo ese ciclo evolutivo estético del manga, creando una experiencia visual más uniforme. Y a mi criterio personal, JoJo nunca se vio tan bien como acá y nunca lo volvió a hacer a la fecha. Y no solo por un tema de diseños de personajes. Parte 4 animada recupera la magia de ese uso de colores y composición tan características del JoJo animado que se había perdido parcialmente en Stardust Crusaders, creando incluso nuevas formas muy creativas y memorables de hacer las puestas en escena y las transiciones, como por ejemplo acá. Por ahí, donde la serie animada tiene algún compromiso visual, tiene que ver con la credibilidad de algunas escenas, principalmente por cuestiones de espacio. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces vemos personajes gritando o pidiendo ayuda y no los escuchan. En la versión impresa, al ser más libre la interpretación de la ubicación y la distancia de todos los personajes, puedes creer que no lo escuchen a este pedido de auxilio. Pero el anime no tiene esa ventaja y debe crear escenarios más concretos, y en más de una oportunidad sentís que es hasta forzado que no se vea o se escuche a un personaje pidiendo ayuda porque están mapeados con mucha proximidad, a veces a 5 metros, y es como no lo pudiste escuchar, amigo, al pie gritando. También, en ambos casos, tanto serie como manga, está la típica inconsistencia de JoJo respecto a la astucia de los personajes. Hay momentos donde el cerebro de algunos de los muchachos deja de funcionar para que el villano pueda salirse con la suya, cuando en el capítulo anterior demostraron que lo podrían haber resuelto sin mayores problemas. Es algo frustrante, pero no es algo nuevo para esta franquicia. Posiblemente sea el atajo narrativo más molesto a Araki escribiendo, y realmente ya lo vimos en las partes anteriores, y no dudes que las vamos a ver en las que vienen después. Por otra parte, hay cuestiones que estructuralmente medio que traicionan a cómo fluye la historia, porque veníamos de un montón de casos aislados re interesantes de stands, pero luego te meten la historia de Kira bastante más enfocada, que está espectacular, pero luego hay un parate importante y le dejan una pausa, y Araki intenta volver a estas historias aisladas y la verdad no funcionan tan bien, porque son buenos episodios unitarios, pero la caja de Pandora ya fue abierta y uno realmente quiere seguir viendo qué pasa con Kira, por lo que no lo podés apreciar con la misma forma. Es como que no es relleno per se, pero lo percibís de cierta manera de eso, porque es como, me encanta ver a Yosuke jugando a los dados con Rohan, pero amigo, necesito ver qué pasó con Kira. Entonces puede ser algo frustrante. Así que bueno, JoJo parte 4, una verdadera joya, un diamante en bruto de historia, podríamos decir. Realmente, en el mundo de la animación, es mi serie favorita de la franquicia, y tanto animada como impresa es una excelente experiencia con un montón de personajes fantásticos. No hay uno que no me parezca memorable. Amo a Yosuke, Rohan es pura magia, quiero ser amigo de Okuyasu, el arco de Koichi es una joyita, y al final del día, a pesar de algunas falencias y problemas, simplemente amo a Morio y toda su gente.
Creo que también, al finalizar mi vista de lectura, logré entender ese cariño particular que le tiene Araki a parte 4, que, según él mismo, es, en un montón de sentidos, su parte favorita. Si no, preguntarle al muchacho sobre Rohan. Tiene sentido, después de todo, estamos hablando de un mangaka que quería contar historias diferentes y que no logró serializar en la Shonen Jump hasta que tuvo que bajar la cabeza con Phantom Blood, haciendo algo más convencional para de a poco irse liberando de las cadenas de los clichés y lo convencional. Y Diamond is Unbreakable es por lejos la máxima expresión en ese sentido de finalmente ser libres. Araki pasó de estar al borde de la cancelación todas las semanas a que los editores le rogaran que siguiera con la historia de la forma que a él se le cantara, logrando así poder romper con las reglas de la Jump, abriendo una nueva era de las aventuras bizarras de JoJo.